Buenas noches, profesor y compañeros todos. En esta oportunidad voy a explicarles un tema muy interesante que es el sistema de combustible MEUI. Trataremos de un motor C32 del tractor D11T, presentado por mi persona, Vladimir Ramos Rojas. Como objetivo tenemos identificar los componentes básicos de los sistemas MEUI, demostrar y entender el circuito de combustible, explicar la operación de un sistema MEUI. Circuito de suministro de combustible de baja presión. Antes de ello, quisiera explicarles brevemente algunos componentes principales que tiene el sistema de combustible. Tenemos el tanque de combustible, que el tanque de combustible se utiliza para almacenar el combustible. La bomba de cebado de combustible se utiliza para evacuar el aire del sistema de combustible. Un claro ejemplo tenemos en una máquina. A veces el operador no se fija en el nivel de combustible y se agota el combustible y es donde que absorbe aire, el sistema absorbe aire o puede ser también cuando hacemos un retiro de componentes o alguna cañería esté en mal estado o rajado. Después tenemos los filtros de combustible. Ya conocemos el filtro primario, secundario, terciario, ya sabemos también sus funciones. El filtro primario se encarga de retener partículas grandes que vienen directamente desde el tanque de combustible, protegiendo a la bomba de transferencia. El filtro secundario se encarga de retener partículas un poco más pequeñas, hasta de 2 micrones, y el terciario igualmente, pero ya partículas más pequeñas o más finas, que son hasta 4 micrones. Después tenemos las líneas de suministro y líneas de retorno. Se utilizan para entregar el combustible a todos los componentes prácticamente. El propósito del circuito de suministro de combustible de baja presión es suministrar combustible que se ha filtrado a los inyectores de combustible a una velocidad constante y presión que es constante. El sistema de combustible también se utiliza para enfriar algunos componentes, como son los inyectores de combustible. Una vez que los inyectores reciben el combustible a baja presión, el combustible se presuriza nuevamente antes de que se inyecte en el cilindro. Ya cada inyector tiene esa función de suministra el combustible a cada uno de los cilindros. El inyector unitario utiliza energía mecánica, ya creo que todos sabemos que es proporcionada por el árbol de levas para alcanzar distintas presiones que pueden superar hasta los 200.000 kilopascales o 30.000 psi. A continuación les voy a presentar el circuito o el sistema de combustible del sistema MEUI. El flujo de combustible a través del sistema comienza desde el tanque de combustible, que viene acá a ser el número 7, fuel tank. El combustible se extrae directamente desde el tanque, desde la bomba de transferencia, que viene a ser todo este conjunto, que es el número 11, fue el transfer pump. La bomba de transferencia de combustible incorpora una válvula de retención que viene a ser el número 12, que es el check valve, que permitirá que el combustible fluya alrededor de los engranajes de la bomba de transferencia. Durante el cebado del sistema, claro. La bomba de transferencia también incorpora una válvula limitadora de presión que viene a ser acá el número 15. Luego la válvula de alivio de presión se utiliza para proteger el sistema de combustible de presiones extremas. La bomba de transferencia está diseñada para producir un exceso de flujo de combustible en todo el sistema de combustible, que también es utilizado para enfriar los componentes, como ya les recalqué hace un momento. También purga el aire durante el funcionamiento. Es bueno siempre purgar el aire, como les dije, porque ya que el sistema mismo no podría funcionar con aire, a veces no prende el motor, o el aire también puede afectar lo que es la causa de cavitación, o dañar algunos componentes del
del conjunto de inyectores unitarios. La bomba de cebado es de combustible, que vendría a ser acá el número 10. eh, Está ubicada en la base del filtro. La base del filtro de combustible. Y el filtro primario número 9, que vendría a ser ya, este es el filtro primario, como ya les expliqué, retiene las partículas grandes que vienen de acá desde el tanque de combustible, pasan por el filtro, que bueno, ya les expliqué que es accionada desde la bomba de transferencia, pasan por el filtro a través de una purga, eh, también incorporan un freno de sifón que evita que el combustible se drene cuando el motor no está en funcionamiento. Es como que mantiene siempre constante el combustible en todo el sistema. La bomba de cebado es una bomba eléctrica que dirige el combustible filtrado. Luego fluye fuera del filtro de combustible y regresa a los pasajes en la base del filtro. Pero antes de salir de la base del filtro, el combustible es muestreado por sensores de presión, como claramente tenemos acá el número 14. El número 14 son muestreados, ¿no? Para saber cómo están los componentes o de repente ya tienen alguna falla o algún defecto que podemos, siempre se presentan en el trayecto de la máquina o en todo su funcionamiento. Eh, Luego pasan por el filtro, el número 16, que vendría a ser el filtro secundario. El filtro secundario. Luego del filtro secundario pasan por el número 17, que vendría a ser un switch de presión diferencial que está equipado. Luego pasa por el número 19, que vendría a ser el sensor de presión de combustible, que también se encarga de dar señal de la presión, ¿no? Del combustible. Luego, asimismo, el combustible es transferido por las líneas de suministro de combustible, que vendría a ser el número 8. Son las líneas, o como podríamos decirle también, ¿no? Cañerías, por donde es conducido todo el combustible. Que pasan por el filtro terciario y llegan directamente a la galería, o como se le puede decir, galería de combustible, que es el número 1, Fuel Gallery. De de este lugar pasa ya para lo que es la culata o el conjunto múltiple de inyectores que se encuentran, ¿no? En la culata, donde los inyectores utilizan el combustible para el funcionamiento del motor, pero no hace uso de todo el combustible, sino de una parte. El resto del combustible no utilizado se descarga en los conductos de retorno, por las líneas de retorno de combustible, que vendría a ser acá claramente el número 4. Se experimenta un flujo de continuo de combustible de baja presión. Durante el funcionamiento del motor, los inyectores, que son todos este conjunto, estos 10 bueno, son 12 inyectores, reciben combustible de baja presión. El inyector presuriza el combustible a alta presión y luego inyecta combustible en los cilindros. El exceso de combustible se devuelve al tanque. Una válvula reguladora de presión, que vendría a ser el número 3. Acá tenemos dos válvulas de regulación. Está ubicada en el retorno de combustible. Ya están retornando. La válvula reguladora de presión permite que el sistema de combustible de baja presión mantenga una presión constante. También hay un orificio de control, el de flujo en el retorno, que mantiene una contrapresión del sistema constante. Esto evita un calentamiento excesivo del combustible, como que mantenga una temperatura constante. Retorna todo el combustible a través de líneas de combustible y llega hacia el tanque de combustible. Y nuevamente hace el mismo funcionamiento, que vendría a ser accionado por la bomba de transferencia, pasa por el filtro primario,
a través de una purgador, eh, alimenta todos los engranajes de la bomba. Tenemos una válvula de retención que se encarga de las presiones extremas, pasa a través del SM, también ayuda claramente como lo dije, ayuda al enfriamiento, ¿no? Desde el módulo de control electrónico. Sigue pasando por la línea de combustible, tenemos un sensor, que esto nos da una señal, cuánto es la temperatura que tiene el combustible, pasa por el filtro secundario, por un switch, pasa por otro sensor que es de presión, pasa por un filtro terciario y llega a la galería, sigue pasando el combustible a través de los inyectores, son presurizados, alimentan a los cilindros, llegan a una válvula de regulación que se encargan de mantener, ¿no?, la presión, eh, pasan por un enfriador de combustible y por una válvula check retorna a tanque. El 6 es un filtro de ventilador del tanque. Bueno, muchas gracias. Espero que hayan entendido lo que he explicado y bueno, muchas gracias. Me despido.